Pregunta 5b. A un alambre de 91 metros de longitud se le da 3 cortes de manera que la longitud de cada trozo es igual al de inmediato anterior aumentado en su mitad. ¿Cuál es la longitud del trozo más grande? Primero, voy a dibujar en este caso un alambre, ¿correcto? Dibujo un alambre. Se le da 3 cortes. 1, 2, 3. Si tú das 3 cortes, ¿cuántas partes tienes? 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Ahora mira, dice que si a tú le das el segundo corte, dice de manera que la longitud de cada trozo es igual al inmediato anterior aumentado en su mitad. Igual inmediato anterior aumentado en su mitad. Ahora, procedemos, mira, de esta manera. ¿Cómo? Como me hablas en este caso la mitad de su inmediato anterior. Profesor, cuando me hablas de mitad, ¿qué fracción es? Un medio. Él va a ser la mitad de su inmediato anterior. Él va a ser la mitad de su inmediato anterior y él va a ser la mitad de su inmediato anterior. Yo te pregunto, ¿cuántos un medios hay acá? Coloco un medio, un medio, un medio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Acá, fíjate los denominadores. Profesor, lo multiplico. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, mi trozo al inicio va a ser 8K. ¿Correcto? Ya. ¿Y por qué 8K? Simplemente porque es multiplicado. 2 por 2 por 2. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Coloca la cantidad de fracciones, multiplica los denominadores y ese valor es el valor inicial o el valor total. Ahora, vamos a leer. Se da 3 cortes de manera que la longitud de cada trozo es igual al de inmediato anterior. O sea, si por A por B en este caso yo voy a resolver, esto va a ser igual al inmediato anterior al inmediato de él, ¿correcto? Pero dice aumentado más en su mitad. En su mitad de él, ¿cuánto sería? 4K. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto valdría todo esto? Esto valdría 12K. Ya, profesor, así sería. Claro. Ahora, seguimos resolviendo. Esto va a ser igual al inmediato anterior. ¿Cuánto sale acá? 12K. Muy bien. Pero ¿aumentado en qué? Aumentado en su mitad. ¿Y cuánto es su mitad de 12K? ¿Sería cuánto? 6K. ¿Y la suma de esto cuánto saldría al final? 12 más 6, ¿cuánto sale? 18K. Ya. Y entonces, ¿y esto qué va a ser igual? Igual al inmediato anterior, 18K. Aumentado en este caso en su mitad. Su mitad de 18K, ¿cuánto sale? 9K. ¿Y cuánto es 18 más 9? 18 más 9 sería 27K. ¿Correcto? Y profesor, ¿para qué haces todo eso? Porque dice que tú tienes un alambre de 91 metros. Entonces, estos 4 trozos al final, ¿cuánto tienen que sumar? Tienen que sumar 91. Entonces, resolvemos. Profesor, 12 más 18 me da 30. 27 más 8 me da 35. Y 35 más 30 me da 65K. ¿Y eso a qué sería igual? ¿Igual a qué? A 91. El 65 multiplicando pasa al otro lado a dividir. Pero yo te pregunto, profesor, 91 y 65 no tienen nada en común. Si tienen algo en común, que tienen un número primo no tan usado, tienen treceava, simplifico. El treceava de 91, ¿cuánto sale? 7. Treceava de 65, ¿cuánto sale? 5. ¿Cuánto es el valor de K? 7 quintos. Profesor, ¿eso es lo que me piden? No, a ti no te piden el valor de K. ¿Cuál es la longitud del trozo más grande? Entonces, comienzo a resolver. ¿El trozo más grande cuál sería? 8K, 12K, 18K o 27K. Creo que está loco. Simplemente, ¿cuál sería? 27K. Eso sería el trozo más grande. Entonces, el trozo grande sería igual a 27K. Pero en vez de 27, ¿qué coloco? 5 séptimos. ¿Correcto? Porque K vale 5 séptimos. Multiplico. En este caso, ¿cómo sería acá? 7 por 7, 49. Llevas 4. 7 por 2, 14. Más 4, 18. 189 sobre 5. ¿Esto exactamente cuánto me da? Divide. Acá saldría 3. 3 por 5, 15. 3, 5 por 7, 35, 8. ¿Cuánto vale la longitud más grande? 37,8. ¿8 qué? Metros, ¿correcto? Lo primero, cuando a ti en este caso no te dan un total. Acá me dan, por ejemplo, el total.
91. Pero profesor, tú me dijiste como el ejercicio anterior que todo yo opere en base al total. Sí, pero acá yo tenía que operar en base al inmediato anterior. Y como me hablas en este caso de la mitad, me estás hablando de un medio. Lo primero que he hecho en este caso es colocar la cantidad de fracciones que yo voy a usar y luego multiplico los denominadores. 2 por 2, 4 por 2, 8, y ese es el valor en el cual yo voy a comenzar a operar todo esto. Porque dice que en este caso el segundo trozo es igual al inmediato anterior aumentado en su mitad, y la mitad de 8 es 4 y 8 más 4 es 12. Si este es 12, acá va a ser igual al inmediato anterior aumentado en su mitad de 12, que sería 6, sería 18. Y esto acá también sería igual aumentado en la del inmediato anterior aumentado en su mitad, la mitad de 18 es 9 y acá sería 27, y la suma de estos 4 tendría que ser igual a 91. Eso sería la pregunta 5B y vamos por la pregunta 6A. Problema 6A. A los 3/8 de un poste están pintados de blanco, los 3/5 del resto de azul y el resto que mide 1,25 de rojo. ¿Cuál es la altura del poste y la medida de la parte pintada de blanco? Acá, jóvenes, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Te acuerdas lo que yo te decía anteriormente en los problemas? Profesor, si a mí no me dan un total, entonces yo voy a crear ese total. Muy bien. Primero, vamos a dibujar un poste, ¿correcto? En este caso, de acá hasta acá. Profesor, pero el poste es vertical. No, yo le he puesto horizontal para que en este caso se distinga. Ahora, dice que una parte va a ser blanco, otra parte va a ser azul y otra parte va a ser rojo. Entonces van a haber 3 colores. Profesor, pero ahora a mí me dan en este caso fracciones, no me dan un total. Entonces yo te recomiendo que tú escribas esas fracciones. Acá escribes 3/8 y escribas la otra fracción que sería 3/5. Ahora, lo segundo, multiplicar los denominadores. 8 por 5, ¿qué sería? El total valdría 40K. O sea, todo esto de este canto hasta el otro canto, de un extremo hasta el otro extremo, ¿cuánto vale? 40K, ¿correcto? Y ahora, profesor, ¿qué podemos hacer ahí? Simplemente vamos a operar de acuerdo a lo que me dan de dada. Profesor, el blanco, escribo acá, el blanco dice cuánto es, el blanco dice que es los 3/8 de quién, del total, ¿de quién sería? De 40K. ¿Qué sacas acá? Octava 1, octava 5, 3 por 5, ¿cuánto vale? 15K. Entonces, acá está de blanco, entonces todo esto escribo en este caso acá, blanco, y de blanco ¿cuánto es? 15K. Ah, ya. ¿Qué sigue? Los 3/5 del resto. Entonces acá escribo en este caso, azul. ¿Cuánto es azul? Los 3/5 del resto. ¿Y cuánto sería el resto, profesor? El resto, te pregunto, ¿cuánto es el total? 40K. ¿Cuánto es lo que ha sombreado? 15K. ¿Cuánto es el resto? 25K. Esta palabrita es clave. Del resto es de lo que te queda. Es como que yo te diga, tú tienes 100 soles. Vas a comprar en este caso tu juego de PlayStation 4 que cuesta 80 soles. ¿Cuánto es el resto de tu dinero? Si tú tienes 100 y el juego cuesta 80, el resto, lo que te sobra, es 20, ¿correcto? Tú tenías 40K. ¿Cuánto es de blanco? 15K. ¿Cuánto es el resto? 25K. Porque la suma de estas dos cantidades tiene que ser igual al total, que en este caso, ¿cuánto vale? 40K. ¿Qué es lo que sacas acá? Quinta 1, quinta 5. 5 por 3, ¿cuánto sale eso? Eso sale 15. Entonces, de acá a este punto, todo esto, ¿cuánto es? De azul, ¿correcto? Acá colocas azul, ¿cuánto sería? Sería 15K. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale todo? 40K, profesor. ¿Cuánto es el blanco? 15K. ¿Cuánto es azul? 15K. ¿Y cuánto sería de rojo? De rojo, profesor, solamente sería ¿cuánto? 10K, porque 15 más 15, 30 más 10 me da 40, ¿correcto? Y acá me dan un dato más. Primero, el rojo por la gráfica, ¿cuánto vale? 10K. ¿Y eso qué va a ser igual? ¿Cuánto es del rojo? 1,25. ¿Correcto?
Y entonces, ¿qué es lo que te pregunta? ¿Cuánto es la altura del poste? La altura del poste, ¿cuánto es? 40K. Entonces, ¿qué es lo que vas a escribir acá? El poste es igual a 40K. 40K es lo mismo decir 4 por cuánto. 4 por 10, ¿cuánto te da? 40. Y esto va a ser igual a 4. Y acá vas a colocar, en vez de 10K, ¿qué vas a colocar? ¿Cuánto vale 10K? 1,25. Y si tú multiplicas 4 por 1,25, ¿cuánto sale? 1,25 por 2 saldría 2,5. Y 2,5 por 2 me sale 5. ¿Correcto? Entonces el resultado sería acá 5. ¿5 qué? Debe ser 5 metros. ¿Correcto? Esa es la altura del poste. Y la medida de la parte pintada de blanco. Ahora, profesor, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Simplemente en este caso, acá, ¿qué le sacamos? Acá le podemos sacar quinta, pero bueno, en la parte de blanco, ¿cuánto vale? 15K. Bueno, jóvenes, esto ya lo vas a hacer tú, mira. El K sería 1,25 sobre, esto está multiplicando, pasa a otro lado, a dividir, ¿correcto? Y esto lo vas a reemplazar acá, y acá ¿cuánto va a salir? 15 por cuánto? Por 1,25 sobre 10, ¿correcto? Y simplemente multiplicas y divides y eso sería la parte de blanco, ¿correcto? Acá la condición del problema es sacar este valor 40. ¿Y cómo sale? Coloca las fracciones, multiplica los denominadores y en base de ese valor ya podemos operar todo el problema y no trabajar con fracción. Eso sería la pregunta 6A y nos vamos para la pregunta 6B. Pregunta 6B. Un cartero dejó 1/5 de las cartas que lleva en una oficina. Luego los 3/8 en un banco. Si aún le quedan 34 cartas para distribuir, ¿cuántas cartas tenía al inicio? Disculpen por la letra más que todo, pero trato de hacer estos problemas con mucho cariño y mucho esmero para ustedes. Y volviendo, estamos en un tema de fracciones, entonces vamos a hacer, bueno, la manera en la cual yo resuelvo. Primero, ubico las fracciones. Profesor, ¿qué sería acá? Sería acá 1/5 y acá ¿qué sería? Acá sería 3/8, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer lo segundo? Multiplica los denominadores. 5 por 8, ¿cuánto me da? El total, ¿cuánto vale? 40K. Y en base de ese total, yo voy a resolver, ¿correcto? Entonces, escribo. En la oficina, ¿cuánto vas a dejar? En la oficina vas a dejar, dice, 1/5 de las cartas lleva a una oficina. 1/5 de las cartas. ¿Cuántas son las cartas? 40K. Quinta, ¿qué te queda? 8K. Profesor, ahora dice, perdón, discúlpeme, acá leí la palabra. En un banco, acá querido es banco. En un banco, ¿cuánto va a ir? Los 3/8. ¿Los 3/8 de quién? Ahora, profesor, acá yo voy a colocar 40K o voy a colocar el resto. Fíjate, ¿lees acá la palabra resto? No, los 3/8 en un banco, los 3/8 del total. ¿De quién sería? De 40K. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sacamos acá? Octava 1, octava 5. 5 por 3, ¿cuánto me da eso, profesor? Eso me da 15. Muy bien, mi estimado. Te pregunto, ¿hasta ahí cuántas cartas vas entregando? A ver, lo sumo, 8 más 15, voy entregando 23 cartas, ¿correcto? Ya, muy bien, sabes sumar. Ahora, ¿qué es lo que te preguntan? Y aún le queda 34, y vamos a hallar en este caso lo que le queda. ¿Cuánto le queda a mi estimado? Primero, ¿cuántos tenías? Tenías 40. ¿Cuánto has repartido? Has repartido 23. ¿Cuánto te queda? Creo que es simplemente una simple resta. ¿Te quedaría cuánto? 17K. ¿Y eso qué va a ser igual? Va a ser igual al dato que te dan. ¿Cuánto es las cartas que te quedan? 34. Porque dice, queda 34. Y el 17 multiplicando, pasa a otro lado dividiendo, es exactamente ¿cuánto sale? 2. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Cuántas cartas tenía al inicio? O sea, al inicio, tu total, ¿cuánto era, profesor? Era 40K. ¿Y cuánto vale K? K vale 2, 40 por 2, ¿cuánto sale? 80. Al inicio, él tenía 80 cartas. Y eso sería todo. Como te vuelvo a decir, simplemente es agarrar las fracciones, ¿correcto? Multiplica los denominadores, tienes el total y en base de ese total ya podemos resolver los ejercicios de la manera más simple posible, ¿correcto? Esa sería la pregunta 6B y vamos con la pregunta 7B.
Pregunta 7B. Profesor, pero mi profesor en este caso, mi profesor de comunicación o de lenguaje, que yo sepa por el abecedario, partimos por la letra A y no por la letra B. Está muy bien, mi estimado. Pero yo quiero hacer esto la B primero, ¿por qué? Porque es un poco más corto y me das en este caso un poquito, te voy a dar una idea para yo trabajar en este caso la 7A. ¿Correcto? Vamos primero con la 7B. ¿Qué es lo que te dice? Un padre le pregunta a su hijo, ¿cuánto gastó de los 1.800 de propina? Qué generoso ese papá, ¿no? Wow, 1.800 de propina, muy raro eso. ¿Qué se le dio? El hijo le responde, gasté los 3/5 de lo que no gasté. ¿Cuánto gastó? En pocas palabras, acá lo atarantó al papá. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Primero, voy a escribir lo que dice el hijo. Gasté. Mira. Gasté. ¿Cuánto? Los 3/5 de lo que no gasté. Esta palabra no gasté está multiplicando, por eso le coloco entre paréntesis y pasa al otro lado a dividir. Ahora mira. Gasté sobre lo que no gasté. ¿A qué va a ser igual? 3/5. Profesor, ¿y por qué tú colocas eso? Porque cuando tú tienes una relación vendría a ser como una división de esta manera, simplemente colocas ¿qué? Constante K. ¿Cuánto has gastado? Yo gasté 3K. ¿Cuánto no gastaste? No gastaste 5K. Y ahora quiero que entiendas esto, escúchame, mira. Primero lo primero. Lo que tú gastas más lo que tú no gastas, eso te da tu dinero. Ejemplo. Tú tienes una cierta cantidad de dinero, ya, no me lo dices, pero luego en este caso me lo dices de esta manera. He gastado 500 soles y no he gastado 200 soles. ¿Cuánto es mi dinero? Mi dinero sería lo que gasto más lo que no gasto es igual a mi dinero. Si yo gasté 500 y no gasté 200, 500 más 200 sería 700. O sea, ¿qué es lo que te trato de decir? Que lo que gasté más lo que no gasté, ese es igual a tu dinero, o sea, tu total, tu inicio, ¿correcto? Lo que tú tenías al inicio. ¿Y cuánto has gastado? Tú gastaste 3K. ¿Cuánto no gastaste? No gastaste 5K. ¿Y cuánto te dio de propina el papá al inicio? ¿Cuánto te dio? 1.800, profesor. Muy bien. 3 más 5, ¿cuánto sale? 8K, este es igual a 1.800 y ese 8K, ese 8 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 1.800 entre 5, acá saldría 2, 16, acá saldría 2, en este caso, 2 por 8, 16, lleva 2, 2 por 8, 16, 20 menos 16 es 4 y acá ¿cuánto sale? 5. ¿Cuánto vale acá? 225. Pero a ti no te preguntan el valor de K. No creas que acá ya terminó, ya terminé de resolver el problema y listo, ya tengo 20. No, no es así. ¿Por qué? Porque tú tienes que leer lo que te dan. Te preguntan. ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto has gastado? 3K. Entonces, acá hacemos una división. Lo que gastaste, este es igual a 3K. Entonces sería 3 por ¿cuánto? Por 225. ¿Cuánto has gastado? 3 por 5, 15. Llevas 1, 3 por 2, 6 más 1, 7. 3 por 2, 6. ¿Cuánto has gastado? 675. ¿Correcto? Esto de acá ya vendría a ser un problema ya distinto a los problemas que hemos tenido anteriormente. ¿Correcto? Gasté, no gasté, perdí, no perdí, recupero, no recupero. Tiene su maña. ¿Está bien? Eso sería todo para el problema 7B y nos vamos para el problema 7A.